Un poco, explicarle a la gente por qué se hace la ampliación y las características técnicas de la ampliación que se ha hecho, ¿no? En Pues principio, ¿por qué era necesaria la ampliación? bueno, la ampliación viene justificada básicamente por la propia necesidad de lo que ya teníamos, documentarlo bien en planta, es decir, concretamente esta mensa funeraria de la que ya hablábamos el otro día, pero que, claro, se nos perdía parte de la planta o de lo que conserva de su planta, porque por desgracia no se conserva intacta ni mucho menos, pues se perdía bajo el perfil, pero esto nos permitiría ver, para empezar, un poco confirmar las dimensiones que ya por las medidas que habíamos tomado pensábamos que tenía. Todavía no lo tenemos muy claro porque hay que terminar todavía de rebajar la ampliación, que es lo que estamos trabajando ahora, porque lógicamente cuando se hace una ampliación de estas características no se excava o se debe de excavar de la misma manera que se excava el resto. Por tanto, esto lleva unos días volverlo a poner al día. Pero en cualquier caso, bueno, ya digo, la motivación fundamental era esta, ¿no? Terminar de definir bien en planta lo que ya teníamos, y ya que estamos también por aquello de, ya que hemos abierto, pues intentar ver si ampliando algunos perfiles podíamos terminar de definir, por ejemplo, estas estructuras de época almohade, y lo cierto es que ha venido muy bien esta ampliación. En este lado, que es el lado suroeste, hemos ampliado 60 centímetros, que no es mucho, pero la verdad es que aún así nos ha permitido ya bastantes novedades. Y en el lado sureste hemos ampliado 40. No mucho más porque tampoco podíamos, lógicamente, apurar todo ese terreno hasta la escalera del humilladero, o sea, por una cuestión de seguridad en este caso. Lo que sí, ya esta ampliación, insisto, más allá de lo que nos permita ver de la mensa, una vez hayamos terminado de rebajar donde están trabajando ahora mismo Adrián y Rebeca, ya sí que, insisto, nos ha permitido documentar y cerrar bien esta estancia que se nos define aquí de época almohade. Y la verdad que ahora mismo estamos trabajando una serie de hipótesis, pero lo que sí es verdad es que justo donde están ellos, cuando hemos hecho la ampliación, esto no se veía en perfil porque justo es una estancia cuadrangular, entonces el muro de cierre que quizá hubo allí no se conservaba en la zona de lo que habíamos abierto anteriormente. Y sí que hemos documentado, porque si bien no se conservan los muros igual que en estas dos esquinas de aquí, sí se conservaba su cimentación, su última hilada de cimentación, que además coincide tanto en características constructivas como en el nivel, la cota a la que está cimentada, sí coincide con la de estos otros muros. Y uniendo estos indicios que nos permiten saber que se trata de una estancia cuadrangular, que la fábrica, por lo menos la cimentación de esa fábrica es en esta piedra ostionera, y el alzado, por los restos que nos salieron en el centro del sondeo, sabemos que es de tapial, todo esto nos está conduciendo a ver que se trata de algún tipo de edificio bastante sólido, insisto, cimentación de piedra ostionera y después alzado, o sea, todo el resto del muro en tapial. Nos está dando que pensar sobre qué tipo de construcción podría haber aquí. Ya trabajaremos en esa hipótesis. No sabemos si es algo defensivo, podría ser algún tipo de torre de vigilancia o algo. Es un poco pronto para aventurar la hipótesis, pero la verdad es que con la información que hemos recogido es bastante plausible. Y esto ya es un primer resultado de la ampliación, que en este caso nos lleva al siglo XII, pero ha dado muy buen fruto, ha dado ya una información bastante interesante. Una vez hemos retirado los restos de esa cimentación, ya que en este caso si la hemos desmontado porque no estaba conservada como en esta parte de aquí, simplemente quedaba apenas el rastro. Y eso se debe sin duda también a porque en ese perfil de allí, se aprecia, hay una negativa, un pozo, pero parece que es una arqueta contemporánea, no es una cosa antigua. De hecho, probablemente de este tubo que iba aquí, allí iba otro y está anulado. Y eso es verdad que nos ha revuelto bastante esa zona, y seguramente por eso tampoco se conservaban las estructuras hasta esa cota, que es un metro y pico bajo la rasante, pues está bastante alterada. Sin embargo, ya un poquito más abajo, donde ellos están trabajando, sí estamos recuperando la misma secuencia estratigráfica que teníamos en la otra zona. Y la verdad es que a veces parece mentira que en tan poca ampliación dé tanto de sí. Lo primero que ya hemos documentado, una vez hemos ampliado ese perfil, unos 40 centímetros decía antes, bueno, pues donde está excavando ellos dos ahora, parece ser que hay los restos de otra tumba. Lo que pasa es que la tumba está muy afectada precisamente por esas afecciones posteriores, tanto de época almohade como ya de época contemporánea, de manera que están apareciendo huesos en buen estado de conservación, como aparecen aquí siempre, pero completamente inconexos, revueltos. Es decir, por desgracia se trata de una tumba una vez más destruida, o por lo menos parcialmente destruida.
Ya veremos qué sucede más abajo, porque en principio tenemos que llegar a la misma cota en la que hemos encontrado las otras. Y lo que sí es cierto, que ahí sí que viene la otra novedad, ya habíamos visto, justo antes de ampliar, en la antigua esquina del perfil, se apreciaba unos indicios de unas tégulas. Las tégulas son las tejas planas romanas, que son muy típicas en las tumbas, sobre todo en las tumbas de inhumación, a partir fundamentalmente de la segunda mitad del siglo II después de Cristo. Puede haber antes, pero bueno, se generalizan sobre todo a partir de esa época, que es cuando las inhumaciones se consolidan. Y bueno, lo que hacían normalmente en este tipo de tumbas, se ponen las dos tejas, se ponen las tejas en forma de dos aguas, formando una especie de ataúd, por decirlo así, que es por donde va, en cuyo interior se inhuma el individuo. Pensábamos, por lo que se veía de la tumba en el perfil, que era ese tipo de tumba, que se llama tumbas capuchinas, se le llama de esa manera. Y sin embargo, pues resulta que gracias a la ampliación vimos enseguida que no era una tumba capuchina al uso, sino que era simplemente una caja de pocas dimensiones, de unos 50 por 40 centímetros más o menos, o un poco más quizás, no recuerdo ahora bien las medidas, pero bueno, una caja en suma no muy grande, eso es lo que se veía, ¿no? Y nada, y ayer pues ya se decidió abrirla, porque con la ampliación se podía atacar bastante mejor, y al final ha resultado ser un enterramiento infantil dentro de una ánfora. Y por el tipo de ánfora, es bastante raro, la verdad es que enterramientos en ánfora aquí se han encontrado muchos, aquí abajo se encontraron los restos machacados de otros seguramente, pero la verdad es que esta estaba intacta y es muy llamativo porque no es muy habitual, o por lo menos estamos viendo en qué caso se da esto, no es muy habitual que sea enterramiento en ánfora, a su vez esté recubierto por una caja de tégula. No, desde luego no es una morfología habitual, y la verdad que es muy interesante. Bueno, y al final dentro, pues lo que decía, había una ánfora, una Key 23, que están datadas, son de procedencia lusitana, lo que hoy el sur-sureste de Portugal, normalmente son de la zona del Algarve, centro de Alentejo, un poco de esa zona vienen, zonas costeras siempre en este caso. Y es una ánfora datada en el primer tercio del siglo IV, así que podemos pensar que la tumba de inhumación, ya que el niño no tenía ningún tipo de ajuar, con lo cual datarlo es un poco más complicado, pues debe estar datada en torno a esa fecha, en torno al 320, 350, ¿no? Después de Cristo aproximadamente. Esa es la horquilla que estamos manejando ahora mismo. Lo que es importante es que esa tumba, aparte de que nos aporta en tan poco espacio, nos va confirmando esta altísima densidad de enterramiento, nos está dando ya un faseo, la verdad, bastante completo. Por eso ya nos está situando en el tercio central del siglo IV, después de Cristo siempre. Posteriormente tenemos estas otras enterramientos, que probablemente la cista de piedra nos esté situando ya en el quinto, igual que este enterramiento de aquí, la otro de ánfora. La mensa lo más probable es que pertenezca a un sexto. Esta otra tumba ahora más destruida, tendremos que ver bien, debido a que precisamente está muy afectada, tenemos que ver las relaciones estratigráficas con lo demás para afinar bien la cronología, pero debe estar también seguramente entre la construcción de la mensa, que en principio se nos antoja que es lo último, lo más seguro, pero todavía hay que cerrar bien la estratigrafía, sobre todo por este sector de aquí. Por tanto, tenemos ya una secuencia funeraria que por lo menos está abarcando mínimo unos 250, 300 años, es lo que llevamos excavado, independientemente de la fase medieval, que no es funeraria, que ya se ha comentado anteriormente. En fin, y la verdad es que sí sabemos a ciencia cierta, porque ahí la estratigrafía no miente, aparte de la tipología, porque la tipología podría ser de la tumba de ánfora, podría ser posterior, lo que sí nos dice la estratigrafía es que esa tumba, de lo excavado hasta ahora, es la más antigua, y de ahí que tengamos toda esta secuencia tan completa. Y bueno, en principio estas son las últimas novedades, ya seguro que va a haber más, seguro. Son 5 o 6 tumbas al final, sí, sobre 6 aproximadamente, pero estamos pendientes de una que estaba junto a la mensa. Bajo, más bien. Bajo, ¿no? Sí. Lo que sucede es que como hemos ampliado, por eso tenemos tapado eso con el geotextil, para proteger toda esa parte, pero es verdad que donde están ellos dos trabajando ahora mismo, pues todo eso, ahí es donde se había alcanzado ya esas grandes losas que hay bajo la mensa, pero precisamente esa también, aparte de sacarlo en planta, es verdad que como está por aquí no está conservada debido a esa gran afección que tiene, probablemente, bueno, pues sea de época medieval islámica, anterior a la almohada, es decir, de época emiral califal, entre el siglo IX a XI aproximadamente. Es cierto que ahora esa también, la ampliación, nos va a permitir
atacar un poco toda esa mensa, ya que se nos conserva toda esa sección, es decir, la mitad está conservada por suerte, pero la otra mitad está destruida. Y no hay mal que por bien no venga, porque eso nos va a permitir documentar muy bien lo que hay bajo la mesa sin tener que tocar la parte que se ha conservado, lo cual es un dato también, es una buena noticia, porque con este espacio vamos a poder determinar, creo, con bastante precisión qué es lo que tenemos ahí y cómo se comporta ese enterramiento, que parece un enterramiento, aunque todavía no es seguro, pero lo parece, que hay bajo la mensa, si la mensa se construye para ese enterramiento a la vez y después se cubre, o bien ese enterramiento es anterior de otra fase y es pura casualidad que esté encima, lo cual no parece probable, pero podría ser, hasta que no excavemos ahí no lo vamos a saber, o bien incluso se hace la mensa con plena conciencia de que hay ahí una tumba anterior y a lo mejor tiene alguna relación de culto, pero insisto, eso son las cosas que tenemos que trabajar ahora, intentar discernir cuál de estas hipótesis es la más... O sea, el trabajo de los próximos días va a ser... Sí, concluir toda esta ampliación, ya se ha acabado hoy bastante, terminar de rebajar todo esto, definir bien toda esta, esa tumba que se está sacando ahora y todo el entorno de la mensa, y una vez se haya terminado esto, que esperemos que sea en un par de días, intentar profundizar en el sondeo que tenemos aquí, porque ahí el terreno es firme y lo permite, intentar seguir bajando ahí hasta que aquí, en este de aquí, que está pegado, que no se ve, que es el sondeo más profundo, que ahí estábamos ya en torno casi a 4 metros bajo la rasante, con lo cual todo lo que se pueda bajaremos, para ver, siempre insistiendo un poco debido a que también nos interesa ver si más allá de esas fases dunares que el otro día hablábamos, ¿no?, que están constantemente intercaladas en algunos sitios porque el viento las trae muy rápido a la arena, ¿no?, pero sí que es verdad que tenemos que intentar diagnosticar al menos, aunque no veamos gran parte en planta, qué potencialidad tiene la secuencia, hasta donde sea seguro hacerlo al menos, y de ahí pues determinar si hay más fases funerarias anteriores o si por el contrario bajo esa fase funeraria hay otra fase de habitación, por tanto esas alternancias que a veces se dan también habrá que verlo, y la verdad que esos objetivos son los que tenemos pendientes para los próximos días. Muchas gracias, Pablo. Pues nada, un placer. Que todo siga bien. Gracias.